Organización Marítima Internacional y que se aplica en todo el mundo, y justamente Paraguay también, por supuesto, se adecua a esta normativa por exigencias de los países vecinos realmente, principalmente embarcaciones que navegan y que tocan puertos internacionales, puertos de Argentina, puertos de Uruguay, deben estar adecuados a esta, y que transportan, por supuesto, petróleo, que transporta químico, que transportan aceite vegetal, deben estar adecuados a esta normativa, ya que es una exigencia internacional de la Organización Marítima Internacional. Paraguay, si bien no está adherido a todas las normativas de la Organización Marítima Internacional, los países que sí están tienen, por supuesto, la obligación de exigir que las embarcaciones que atracan en sus puertos cumplan con las normativas de las cuales están justamente suscriptas, o las cuales se aplican en esos países, y en este caso hablamos claramente de Argentina y Uruguay. ¿Cómo está, Gilberto Centurión? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Diego. El cordial saludo, como siempre, a toda la audiencia de Paraguay Fluvial y Logística. Y bueno, arrancamos realmente una semana o terminamos una semana bastante calurosa, por cierto. La ola de calor ya es definitivo en nuestro país. Se anuncian inclusive hasta el lunes que el termómetro iba a llegar a 41 grados y la sensación térmica puede ser 47 en la calle tranquilamente. ¿Sabes cuánto está ahora mismo la sensación térmica según la Dirección de Meteorología? Sí. 44 grados. Qué bonitos realmente. Y bueno, definitivamente es un año que finalizó y ahora se está teniendo las referencias en relación al comercio internacional, que en muchos rubros fueron realmente muy productivos, por cierto, pero en contrapartida tenemos todavía el fenómeno climático, que a propósito el Departamento de Emisiones, por ejemplo, declaró emergencia por el tema de la sequía, y que afecta tremendamente el cultivo y el calendario justamente de los agros, es decir, de todo lo que producen granos fundamentalmente, y que es la materia prima fundamental de exportación que tiene nuestro país. Sin embargo, hay otros rubros que sí crecieron en el año 2021, como el sector, por ejemplo, avícola, donde se tuvo realmente un incremento importante en cuanto a las exportaciones, y a pesar del contrabando que se tuvo también, y eso palió un poquito a los productores agrícolas que abrieron mercados y exportaron más toneladas al mercado internacional, es como para equilibrar las balanzas. En cuanto al tema del agua, la lluvia, las precipitaciones, realmente no hay noticias muy alentadoras, por cierto, en base a todas las investigaciones científicas que están haciendo la gente que está vinculada justamente al tema del clima. Efectivamente, continúa la sequía. El río Paraná en algunos puertos ha llegado nuevamente y superado registros históricos. El río Paraguay se mantiene de alguna manera, no está superando los menos 30 centímetros hace un buen tiempo. Recordarás que en octubre del año pasado llegamos a los menos 73. Sí. Y luego hubo un repunte, y desde ahí no ha descendido más de los menos 30 centímetros. Justamente el otro día estuve mirando unos cuadros con los datos que nos pasan diariamente, muy gentilmente, la gente de la Gerencia de Navegación y Hidrografía de la Administración Nacional de Navegación y Puertos. Un gran saludo justamente a todos ellos que muy, muy gentilmente todos los días comparten con nosotros esa información. Y también, por supuesto, también nosotros lo compartimos en nuestras redes sociales, y ahí justamente estaba mirando que la variación de altura que se generó en el puerto de Cáceres, donde nace el río Paraguay, donde nace en este caso efectivamente el río Paraguay, fue bastante considerable, pero positivamente. Se llegó a un pico muy bajo, casi al cero, y hoy está por arriba de los 3 metros. Espectacular. Pero más para abajo, la escasez de lluvia que hay, por supuesto, en toda la región. Esto gracias a unas lluvias que cayeron en Brasil, básicamente. Pero el resto de la región todavía seguimos una sequía tremenda, está afectando fuertemente al agro, a la soja. Entonces, esa situación hace que todavía los niveles de los ríos en los otros puertos, aguas abajo, el puerto Cáceres, todavía se siga bastante afectado, entre ellos, por supuesto, los puertos del río Paraguay y los puertos de Paraguay. Te imaginas, tenemos una relación idílica con los brasileños, hasta con el tema del agua. ¿Sí? Hay muchas cosas, sí, con los brasileños tenemos una relación así
A veces es de odio, a veces es de amor, o qué sé yo, pero definitivamente dependemos en gran parte con este tema de los cursos de agua, tanto del Paraná como del Paraguay, dependemos justamente del nacimiento de esas cuencas hídricas que alimentan justamente después el curso del río Paraguay y del río Paraná fundamentalmente. Y bueno, yo creo que esos fenómenos también hacen que definitivamente este ciclo de sequía, que vamos por el tercer año así con una bajante extraordinaria, Diego. Efectivamente. Bueno, decíamos que hoy vamos a hablar de un tema más que interesante, Gilberto. Hablamos fuertes, muy continuamente del fuerte impacto que genera el tema climático. Estamos hablando de cuestiones atípicas que estamos sufriendo actualmente con los niveles del río, con temperaturas extremas que está viviendo no solamente en Paraguay, sino que en todo el sur. Argentina está teniendo una ola de calor impresionante. Sí. Uruguay está teniendo una ola de calor impresionante. Sí. Para Paraguay, estos picos de temperatura se dan después de 23 años. Sí. Y en Argentina, mucho tiempo después, un país donde habitualmente se tiene un clima fresco a cálido, hoy están sufriendo temperaturas de 42, 43, 44 grados y está afectando muchísimo. Ahora, si nos ponemos a analizar más detalladamente de dónde nace toda esta cuestión, de dónde nace toda esta situación tan complicada de los cambios climáticos, y en gran porcentaje tiene que ver el tema del calentamiento global y la emisión de gases contaminantes. Sí. Claramente la ONU inclusive ha dictado una solicitud y un llamado urgente a la conciencia y a la solidaridad, y se tiene un objetivo para el año 2030 de reducir considerablemente las emisiones en todos los países del mundo. Sí. Paraguay tiene dentro de lo que es el plan de desarrollo 2030, justamente se tiene en parte también considerado ese punto, aunque en verdad se ha avanzado muy poco. Existen eso está en la Secretaría Técnica de Planificación principalmente, pero son otras las instituciones que tienen a su cargo en Paraguay de desarrollar. Por ejemplo, el sector transporte, está el Viceministerio de Transporte. Habíamos hablado con algunos representantes del Viceministerio del Transporte justamente en su momento y nos habían comentado que forma parte del plan, en forma íntegra, el plan maestro de transporte, por ejemplo. En la hidrovía Paraná-Paraguay también se habló en algún momento la posibilidad o la intención de, por ejemplo, cambiar el tipo de combustible. Sí. De cambiar de lo que es el tradicional combustible, el que es el gasoil, o en algunos casos el fuel o fuel oil, cambiarlo por alguna otra alternativa de combustible con la intención de reducir la emisión de gases. En el mundo entero existen más de 100.000 embarcaciones, más de 100.000 buques, sumando a toda la flota fluvial. Hablamos de flota marítima. Y después, sumando la flota fluvial los corredores. Exactamente. Fíjate que podemos llegar fácilmente a los 110.000 o 120.000, me atrevería a decir fácilmente el número de embarcaciones, si no es más. Y eso significa, de todo el porcentaje de contaminación a nivel mundial, el 3% se genera a través del sector marítimo, justamente. Sí. Y a propósito de eso, ¿te acuerdas que veníamos hablando ya en el año 2019, inclusive antes, cuando ya la tendencia de esa normativa iba a regir a partir del 1 de enero del año 2020? Este anexo sexto del convenio MARPOL de la Organización Mundial Organización Marítima Internacional. Marítima Internacional, definitivamente, pero inclusive se quería llegar al 0.5% de azufre justamente en el contenido del combustible y particularmente en el fuel oil. Sí, señor. Pero yo creo que en este tema del impacto ambiental, sabes que estamos llegando tarde. Efectivamente, pero vamos a hablar de estos temas, decíamos, y ya lo presentamos a continuación a nuestro primer invitado que va a compartir con nosotros durante las próximas 2 horas de programa, con un contenido muy, muy interesante que vamos a hablar el día de hoy, el tema MARPOL. Y ya lo presentamos al ingeniero Martín Rosiux, que está ya en línea, está conectado, y le damos la bienvenida precisamente a esta edición de Paraguay Fluvial. Él es licenciado en ingeniería, ingeniero en máquinas navales, es ingeniero mecánico, es también auditor, ISO 50001, diplomado en energía,
Cuenta con una empresa unipersonal de implementación de regulaciones de polución marina, entrenamiento de indicadores de gestión de polución y compliance de regulaciones internacionales de justamente del IMO, desarrollos de software, dispositivos de optimización de energía de buques y flotas y gestión de operaciones de empresas, actividades principales como por ejemplo la reducción de emisiones de buques según MARPOL, el anexo sexto, y el compliance de regulaciones internacionales de transporte marítimo fluvial, implementaciones de indicadores y certificación internacional de indicadores del IMO, el DCS, está el IHM, el EEOI, el CII también, entre otros, como también desarrollos de importantes software para optimización energética. Por otra parte, le tenemos también con nosotros como invitada de primer nivel también justamente la ingeniera Julia Falcone. Ella es ingeniera naval con experiencia en mantenimiento de motores marinos, experiencia en la compañía naviera Oramar, fue superintendente técnica año 2021, que de hecho se desarrolla en la actualidad dentro de este cargo, se desarrolla también dentro de lo que es el proceso de implementación del mantenimiento preventivo de embarcaciones fluviales de acuerdo a lo establecido el plan de mantenimiento y según normas de sociedades de clase y autoridad de bandera. Además, otra serie de experiencia, trabajó también en la empresa UABL como analista de ingeniería de proyectos, seguimiento de procesos de incorporación y mantenimiento de clase de bandera, armado de casos de reclamos para seguros, Cummins S.A. como pasante de motores de alta potencia y una serie también de ítems que hacen justamente el nutrido currículum de la ingeniera Julia Falcone, la ingeniera naval Julia Falcone también, que nos acompaña el día de hoy. Y saludamos a continuación entonces al ingeniero Martín Roseux, que ya está en línea, está conectado con nosotros y le damos la bienvenida a esta edición de Paraguay Fluvial. Ingeniero, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros y bienvenido a esta edición de Paraguay Fluvial. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Sobre todo la importancia que tiene su espacio en el medio naval fluvial, reconocido internacionalmente, y creo que es muy importante el tema que vamos a tocar, que está muy en boga, lo estamos sufriendo todos acá en Argentina y en el mundo, que es precisamente el cambio climático y todos los esfuerzos que está haciendo la Organización Marítima Internacional y los diversos países para reducir la contaminación en sus diversos tipos. Efectivamente, vamos a hablar realmente de estos temas más que interesantes, reiteramos, y necesario en este tiempo también. Y también le saludamos entonces y le damos la bienvenida a la ingeniera naval Julia Falcone. ¿Cómo está, ingeniera? Muy buenas tardes también. Bienvenida también a esta edición de Paraguay Fluvial. Reiteramos entonces, la ingeniera naval tiene experiencia en mantenimiento de motores marinos, actualmente desempeñándose justamente en la compañía naviera Oramar. En la figura de la mujer también dentro de lo que es la industria naval es muy importante. Eso también vamos a hablar el día de hoy y por eso, por supuesto, le damos la bienvenida a la ingeniera Julia Falcone. ¿Cómo está, ingeniera? Muy buenas tardes. Bienvenida a esta edición de Paraguay Fluvial. Ingeniera, no te estamos escuchando, no sé si vos nos escuchás bien, no sé si tu micrófono por ahí está habilitado. Ok, vamos a ajustar entonces un detalle con las disculpas del caso y ya vamos a poder escucharnos claramente, pero dentro de todo, igualmente bienvenida a esta edición de Paraguay Fluvial. Agradecemos enormemente la predisposición, agradecemos el tiempo de poder compartir con nosotros en la tarde de hoy, durante estas 2 horas de programa para hablar de estos temas realmente más que interesantes. Bueno, ingeniero Martín Roseux, estamos leyendo un poco también acerca de toda la experiencia que usted tiene y todo el trabajo que viene realizando, usted dentro de lo que tiene que ver el tema de los procesos dentro de las compañías navieras para buscar algún sistema de reducción de emisiones de gases. Y justamente dentro de este sentido, la Organización Marítima Internacional, a través del MARPOL, que tiene que ver justamente con el Convenio Internacional para prevenir la contaminación de buques, dicta claramente las normativas con distintos anexos que van desde la contaminación propiamente como sustancias nocivas, la contaminación por hidrocarburos, la contaminación que se pueda generar con basuras de los buques, inclusive con contaminación atmosférica y otra serie de cuestiones que también tienen que ver con los orígenes de los potenciales contaminantes que se generan en los buques a nivel mundial. ¿Podría, por favor, ingeniero, para dar una introducción, entonces,
comentarnos un poco cómo viene esta cuestión de la normativa MARPOL o de este convenio MARPOL, realmente convenio internacional que deriva de la Organización Marítima Internacional y la aplicación propiamente a nivel de nuestra región. Ok, perfecto. Bueno, primero es un tema que es muy extenso. Vamos a tratar de reducirlo para que la audiencia pueda llevarse algo bien concreto de este programa y sobre todo concientizar a la Sí. población y a las tripulaciones y a los dueños de empresas navieras y de barcos que el impacto que está teniendo todo esto a nivel mundial y cuáles son los planes de la Organización Marítima Internacional. Si me permite, primero voy a arrancar un poco con de dónde viene todo esto. Todo esto arranca desde las Naciones Unidas con los organismos llamados UNCLOS, que es el organismo, la Convención de Naciones Unidas para la Ley del Mar. Dentro de sus artículos, la obligación general que imponen es que los estados tienen la obligación de proteger y preservar el medio ambiente marino. Sí. Partiendo de ahí, incluso ponen en su artículo, por ejemplo, 204, la necesidad de monitorear los riesgos y efectos de la polución, o en su artículo 212, la polución que se genera a través de la atmósfera. En base a eso, de UNCLOS, a partir de 1982, cuando se crea la Organización Marítima Internacional, Sí. empiezan a aparecer ciertos intereses donde dicen la navegación tiene que contaminar menos. Entonces van creando diversos organismos y uno de ellos es lo que se conoce como MARPOL. MARPOL no es otra cosa que lo que es Marine Pollution o polución marina, ¿no? Y tiene una estructura que está bastante definida en qué aspectos toca y cuáles son los de interés. La Organización Marítima Internacional básicamente está formada por la Asamblea, un consejo, un número de comités y un secretariado. Dentro de esos comités está, voy a nombrar algunos, está el Comité de Protección Marina, el Comité de Seguridad Marina, el Comité de Facilitación, de Documentación, el Comité Legal y el Comité, que es muy importante, que es de cooperación técnica entre los distintos entes. Dentro de lo que es la parte de polución marina, o el Comité de Polución Marina, que se conoce como MEPEC, que tiene reuniones periódicas todos los años, se generan las regulaciones, nuevas normativas y todo lo relacionado a lo que es un ambiente más limpio en lo que es la contaminación. Dentro de lo que son las convenciones de la IMO, respecto a lo que es contaminación, está lo que es polución marina, que es básicamente los 6 anexos de MARPOL, donde cada uno de estos anexos toca distintos temas. Tenemos también todo lo que son los sistemas de contaminación o prevención de la contaminación de sistemas de antiadherentes que van en los cascos de las barcazas y o buques, todo el sistema de control de la contaminación de lo que es el agua de lastre, porque eso generó muchos problemas a nivel internacional. Pues imagínense ustedes que viene un barco, carga agua de lastre en Argentina y el barco termina en China. Entonces, si eso no se controlaba, parte de la flora y fauna que estaba localmente se llevaba a otro lado y empezó a generar todo tipo de problemas ambientales en otras partes del mundo. Y por último, con la Convención de Hong Kong, también dentro de lo que es el Comité de Protección Ambiental, están todos los materiales que son peligrosos para la construcción de un barco. Que sobre todo cuando viene el periodo de desguace, ¿qué hacemos con todo eso? Si tenemos asbestos, tenemos plomo, tenemos fluorocarbonos, ¿dónde va a parar todo eso? Y es lo que se conoce básicamente como IHM, o el inventario de materiales peligrosos que un buque tiene que llevar durante toda su vida. Como hablaba un poco de las convenciones de MARPOL, Sí. básicamente MARPOL está dividido en 6 anexos. Tenemos el anexo 1, que habla básicamente de todo el tipo de polución generada por aceites y combustibles, y todo tipo de derrame que pueda producirse en forma involuntaria o por la operación misma del buque. Tenemos el anexo 2 de MARPOL, que habla de las sustancias nocivas líquidas que son transportadas a bordo en forma a granel.
Esto contempla una serie de aproximadamente 250 sustancias y sobre todo toca también los temas de qué hacer con esas sustancias, qué pasa en caso de un derrame, o cómo son los puertos y lugares donde esas mercaderías se cargan y se descargan. El tercer anexo, que habla un poco de lo que es la prevención de la polución por sustancias nocivas llevadas en paquetes o bolsas. Entonces, esos también hay un listado muy completo de la Marpol, donde dice cuáles son las sustancias que hay que tener cuidado, qué características tienen que tener, cómo deben empacarse, cómo deben llevarse a bordo, los límites y cantidades, las excepciones y las notificaciones que deben tenerse al respecto. El anexo 4 de Marpol nos está hablando básicamente de lo que es la prevención de la contaminación por las aguas sucias del buque, qué hacer con ellas y los equipos, sobre todo, que tienen que tratar esto y bajo qué condiciones el agua tiene que ser tratada y puede ser desechada al ambiente. Después, el anexo 5, tenemos la prevención de la polución por basuras. Esto también es muy importante. Ahí, a partir de qué milla uno puede empezar a arrojar cierto tipo de basura, y empieza a tocar hoy en día, que es muy, muy importante, el tema de los plásticos y los microplásticos, por todo el tema que genera en la fauna y flora marina. Esto empezó y entró en vigor el 31 de diciembre de 1988, por ejemplo, este anexo, que es sumamente importante. Sobre todo que se están formando islas plásticas en partes del océano por los desechos, no solo de los barcos, sino de las ciudades y zonas costeras. Y por último, que es un poco el que más fuerte está pegando hoy en día, y el que más importancia tiene, es todo lo referente al anexo 6 y la prevención de la contaminación aérea de los buques. Este anexo 6 tiene básicamente 5 capítulos, según la nueva reunión del MEPEC 76, antes eran 4, ahora son 5, donde cada uno de esos capítulos toca distintas partes de lo que es el anexo. Cada uno de esos capítulos es muy extenso, pero vamos a tratar de resumir los más importantes y después ya entrar más en tema con todo lo que es el anexo 6 de polución marina. Básicamente tenemos que el capítulo 1 del anexo 6 nos habla básicamente de qué buques aplican. En el caso de las flotas fluviales, curiosamente, por lo general no aplican en lo que son empujes y remolcadores. ¿Por qué? Pues son barcos que están diseñados precisamente para quemar combustible, para empujar grandes cantidades de carga. Generalmente con un convoy de barcazas extenso y podemos llevar 30 a 60 mil toneladas de productos. Entonces el capítulo 1 nos habla básicamente de en qué buques se aplica. En aquellos que no aplica, por ejemplo, no quiere decir que no hay que atenderlos. Sí, hay que atenderlos. ¿Por qué? Porque si a una empresa naviera que tiene 3 barcazas, por ejemplo, le decimos, mira, si hacemos tal y cual medida, no solamente tenemos un beneficio ambiental, sino que un beneficio económico. ¿Por qué? Porque el buque va a consumir menos. Y no siempre se habla de modificación de barcos y barcazas, sino que a veces son cuestiones operativas básicas. Si yo, por ejemplo, voy con mi convoy con 6 barcazas y tengo el puerto lleno, ¿para qué voy a navegar a cierta velocidad para llegar a tiempo si no puedo descargar y tengo que quedarme esperando con el convoy regulando, manteniendo la posición? Esas son cosas que son totalmente operativas que la IMO precisamente enfoca mucho en mejoras simples operativas para reducir la contaminación. El capítulo 2 del anexo 6 de Marpol habla precisamente de lo que es el control de puerto, las auditorías que se tienen que llevar y todo lo relativo a lo que es verificar que los buques estén cumpliendo con ciertas regulaciones. El capítulo 3, por ejemplo, nos está hablando de, ya entramos con este capítulo con las sustancias que contaminan el aire. Vamos a, por ejemplo, tener que la regulación 12 del capítulo 3 nos va a hablar de la prevención de contaminación de todas aquellas sustancias que afectan la capa de ozono, como puede ser fluorocarbonos. Por eso ciertas regulaciones prohíben cierto tipo de refrigerantes a bordo. Directamente hay que
sacarlos, cuantificarlos y sacarlos directamente del buque y llevarlos a un depósito seguro y darle un tratamiento especial. La regulación 13 del capítulo 3 del anexo 6 nos habla básicamente de todo lo que es los óxidos de nitrógeno. Estos óxidos de nitrógeno básicamente tienen que ver ya no con el combustible, sino con la tecnología del motor. Y ahí estamos hablando ya de motores, lo que se conocen como Tier 1, Tier 2, Tier 3, y hoy en día ya están los Tier 4 en el sector naval, donde varían las temperaturas de combustión y el número de revoluciones por minuto del motor, y con eso vamos limitando la cantidad permitida de óxidos de nitrógeno. El tema de los óxidos de nitrógeno es principalmente afecta a las ciudades costeras porque produce cáncer y efectos respiratorios, ¿no? Entonces, cuando vieron que aproximadamente 500.000 personas a nivel mundial eran afectadas por estos gases, al igual que los óxidos de azufre, tuvieron que tomar medidas muy urgentes para poder limitar esto. Si vamos a la regulación 14, ya ahí nos habla de lo que son los óxidos de azufre, un poco lo que estaban comentando antes de la charla. Sí. Los óxidos de azufre están básicamente ligados al tipo de combustible que se está usando. Lo que se conoce como la IMO 2020 es limitar la cantidad de azufre en porcentaje masa sobre masa que tiene un combustible. Y dependiendo de la zona, más limitado aún. Por ejemplo, hoy en día no se puede llevar a bordo para quemar combustible que tenga más de 0.5% de azufre. En el caso de que se tenga un combustible, como pueden ser los fuel oils pesados, que tienen 3.5 o aproximadamente, sí o sí tienen que tener un sistema de tratamiento de óxido de azufre o de gases de escape, que se llaman scrubbers, y que saquen todo eso y laven básicamente el gas de escape de los motores. Pero eso tiene que estar aprobado en funcionamiento, y hoy en día, con la cantidad de azufre que están teniendo los combustibles altos en azufre, porque lamentablemente pasa, por los procesos de refinación terminan pasando azufre, combustibles bajo azufre, y impactan en los combustibles que tienen alto azufre, ahora tienen más. Entonces se genera mucho ácido sulfúrico y terminan dañando los sistemas de escape y principalmente estos sistemas de lavado de gases. En otras zonas, como pueden ser las zonas del mar Báltico, zonas del Mediterráneo que se están poniendo ahora, zonas de la Antártida y demás, zonas de los hielos, los óxidos la cantidad de azufre permitida en un combustible es aproximadamente 0.1%, no más de ahí, que se conocen como zonas ECA, lo mismo de la zona de California, donde es una zona de control de emisiones, y ahí sí el buque tiene que llevar, por ejemplo, 2 o 3 tipos de combustibles con distintos niveles de azufre. Uno que sea usado en la zona ECA, otro que sea para la navegación y otro que sea utilizado para todas las zonas de maniobras, ¿no? Por eso es tan importante esto, y esto entró en vigor el 1 de enero de 2020, conocido como la IMO 2020 a nivel mundial. Si vamos a la regulación 16 del capítulo 3 del anexo 6 de MARPOL, nos habla de todos los procesos de incineración, qué puedo quemar, cómo, qué temperatura de combustión de gases de escape voy a tener y qué tipo de residuos puedo quemar. El capítulo, la regulación 15, nos habla de los compuestos orgánicos volátiles. Esto sí está muy ligado al transporte fluvial también, tanto la parte de tanqueros, product tankers, o las barcazas que transportan productos derivados del petróleo. Los productos orgánicos volátiles, llamados COV en español, o VOC en idioma inglés, son todos esos gases que salen cuando yo hago los procesos de carga y de descarga de tanques. Todo eso tiene una cantidad de gases que tengo que de alguna forma juntarlos y mandarlos a puerto y almacenarlos. No los puedo ventear porque son realmente muy contaminantes y tienen un alto impacto en lo que es la contaminación aérea. Eso está muy controlado, como decía, principalmente en todos los buques tanque y barcazas tanqueras. La regulación 17 nos está hablando de todos aquellos medios para recepción de estos contaminantes, cómo tienen que ser los puertos, las conexiones y demás. Y la regulación 18 del capítulo 3 del anexo 6 de MARPOL
nos habla de la calidad del fuel oil que voy a quemar a bordo. Esto es sumamente importante, pues está ligado a mi proveedor de combustible, si él cumple o no con la regulación internacional, por ejemplo con el tema de azufre, si me está entregando a mí un combustible apto para ser quemado a bordo, e incluso en el caso de que esos casos que donde no cumplan las condiciones mínimas requeridas por un combustible, esto puede ser denunciado en la Organización Marítima Internacional a través del sistema GISIS de la OMI. Esto queda como registro, queda público, entonces muchos proveedores de combustible terminan cuidándose mucho para no quedar expuestos públicamente a productos que no sean aptos para consumo. Así que hay mucho control en el tipo de combustible, mucho control en el tipo de azufre o la cantidad de azufre que se está quemando, y sobre todo también por otro efecto que está teniendo los combustibles, sobre todo los que son, según una regulación nueva, es que están teniendo muchas partículas de carbón negro, ¿no?, que se llaman black carbon o se conocen como BC, que son subproductos de la combustión, que son extremadamente negros, y el efecto que tienen estos productos es que, o subproductos, es que en aquellas zonas polares, esas partículas tan negras se depositan en el hielo, absorben radiación solar por ser tan negras y terminan derritiendo parte del hielo donde se depositan. Por eso es tan importante el tipo de combustible que se está manejando a bordo de un buque. Y antes de pasar al capítulo 4, ya con las regulaciones 19 en adelante, me gustaría ver si Julia podía hablar ella respecto de lo que son las regulaciones de río o fluviales. No sé si ya puede estar en línea o no. Sí, estamos ajustando los detalles, la verdad que estamos teniendo un inconveniente principalmente en el audio, pero si vos tenés forma de hacerlo, podemos hacerlo contigo. De lo contrario, vamos a encontrar realmente otro método de comunicación con ella, porque nos encantaría poder realmente conversar con ella. Para lo cual, si es el momento de pasarle ya la palabra a Julia, a la ingeniera Julia, te pediría que nos dé unos minutos. Vamos a una pausa comercial mientras ajustamos estos detalles y luego justamente ya entramos los dos en línea ya en forma simultánea y vamos a conocer también, por supuesto, los detalles que tiene para compartir con nosotros en este caso la ingeniera Julia. Enviamos un gran saludo a toda la gente que está conectada con nosotros a través de las distintas plataformas, a través de la 780M de Radio Primero de Marzo. Está con nosotros Mariela Espíndola, por ejemplo, enviándonos un reporte de sintonía y la foto justamente desde su vehículo, de su auto, escuchando la 780M. También otras personas que están en sintonía y escribiendo también en la transmisión del streaming justamente que estamos compartiendo también en vivo y en directo a través de nuestras redes sociales. Así que vamos a una breve pausa. Estamos siendo presentados por Puerto Seguro Fluvial, que te da respaldo. Astillero Aguapé S.A. desde 1980, pioneros en construcciones navales en el país. Le damos la bienvenida también justamente a Solución Logística S.A. Puerto Seguro Terrestre, Petrolera San Antonio Petrosan, la terminal portuaria de almacenaje de combustible de mayor capacidad de almacenaje del Paraguay, 66.000 metros cúbicos de capacidad, lubricantes móvil, River Service, Navicip Paraguay, Security Site, Compañía Naval, Regopar, Patco, Ingeniería. Mi pueblo es tradicional.